pues para dañarle la salud a cualquier persona. Pero mire, hablar con Indira Urbaneja es un privilegio. ¿Por qué? Porque ella está en Caracas. Y entonces ahí no hemos tenido la oportunidad, no hay tantos periodistas que hayan podido entrar a Venezuela para poder reportar lo que está pasando allá, y por eso me complace saludarla, señora Urbaneja, agradeciéndole enormemente que acepte esta comunicación con nosotros en Blue Radio. Bienvenida y gracias por atendernos. El honor es para mí, el gusto es mío estar contigo y con tu audiencia. Como usted está en Caracas, y yo creo que allá pues se pueden observar las cosas específicamente de cómo están sucediendo, le hago la misma pregunta que le he hecho a otros analistas y a otros actores políticos que hemos tenido en estos micrófonos, y es: ¿qué es lo que se espera que suceda mañana y el viernes, día de la posesión de Nicolás Maduro, o cuando se intenta por parte de la oposición que sea la posesión de Edmundo González Urrutia? Mañana vamos a ver la reedición de un capítulo triste, ¿no?, en la historia política, en los últimos 10 años de la historia política de Venezuela, que es pareciera la eterna confrontación chavismo-oposición. El extremismo opositor venezolano nuevamente convoca a las calles. No estamos muy seguros de cuál vaya a ser la respuesta de la convocatoria, porque tenemos que recordar que las últimas 2 actividades que ha convocado la señora María Machado, que es quien lidera este sector de oposición en este momento, pues no ha tenido resonancia y no han sido convocatorias masivas. Entonces, la gran pregunta y la gran incertidumbre es: ¿qué ofrece en este caso la señora Machado para lograr movilizar las calles? ¿Por qué esta vez sí será diferente? En todo caso, en contrarrespuesta, el chavismo pues también va a movilizar a su gente, ya también ha convocado a una movilización con puntos de coincidencia, es decir, es posible que en algunos puntos de la ciudad de Caracas se encuentre la marcha del chavismo y la marcha de la oposición, y ya todos quienes hacemos seguimiento a la crisis venezolana día a día sabemos que esto ha pasado en otras oportunidades, y esperemos que los resultados no sean negativos. Eso le quería preguntar yo específicamente, porque yo desde ayer vengo preguntándole a diferentes actores si acá podemos pues terminar viendo un episodio muy triste y lamentable en donde pues terminen corriendo ríos de sangre si las 2 marchas se encuentran. Me dicen desde la oposición que no, porque la oposición no está armada en Venezuela. Quien está armado en Venezuela es el régimen de Nicolás Maduro, y la oposición no tiene nada con qué armarse. Pero si se llegan a encontrar esas 2 marchas, ¿cuál podría ser el desenlace? Porque yo creo que puede ser muy preocupante. Mira, no es cierto. Ciertamente tú puedes decir que las armas están en manos del gobierno, eso es lógico, pero en el año 2002, y pareciera que se busca reeditar ese episodio, y para quienes no conocen un poco de la historia de Venezuela, tengo que comentarte que en el año 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela, donde incluso Hugo Chávez salió del poder por espacio de 48, 72 horas. En ese entonces la oposición convocó una marcha multitudinaria, mucha gente en la calle, pero a medida que se acercaban al Palacio de Miraflores para exigir la renuncia al presidente, habían francotiradores apostados en esa marcha y hubo muertos. Entonces se comprobó con el tiempo que estos francotiradores habían sido contratados por sectores extremistas de la misma oposición. Entonces el gran temor, ¿cuál es? Que aunque la oposición como fuerza política ciertamente no tiene armamento, el gran temor es que existan elementos externos que siempre buscan de alguna forma teñir de sangre este tipo de escenarios políticos. Porque ¿qué sucede? Yo no voy a negar que quizás pueda salir gente de forma espontánea que simplemente no quiere el gobierno y tiene todo el derecho de salir pacíficamente a manifestar su rechazo al gobierno. Pero la historia repetida en estos últimos 25 años indica que siempre hay factores extremistas que obedecen a intereses oscuros de la oposición, que terminan sembrando elementos externos que son los que ponen la violencia. Entonces la pregunta es, ¿puede haber violencia? Claro que puede haber violencia. ¿Y por qué? Porque yo creo que los 2 sectores van a lanzar lo que uno dice en modo coloquial el resto. Creo que tanto el chavismo como la oposición van a terminar de jugar sus cartas, porque por ejemplo en el caso de la oposición ya no tienen más cartas que jugar, porque si ellos no logran movilizar a la gente mañana, si ellos no logran una postura contundente, recuerda que ellos han ofrecido, el señor González Urrutia ha ofrecido venir a Venezuela y juramentarse como presidente el día 10, que sería viernes. ¿Qué va a suceder cuando no logre entrar? Entonces, esto es por eso es que te digo que la oposición está obligada
a echar el resto y a tratar de tensar la cuerda, porque si efectivamente González Urrutia no llega a Venezuela y si efectivamente María Corina Machado no logra movilizar de forma multitudinaria a la población, yo creo que este sería realmente el final que ellos han convocado. Y el lado del chavismo también tiene que tensar la cuerda, porque si el chavismo muestra debilidad, si el chavismo no muestra un respaldo contundente, entonces podría abrirle un nuevo espacio de juego a la oposición y fortalecerla. Señor Urbaneja, de hecho ya hay violencia. Hemos visto desde las mismas elecciones que ha habido retenciones ilegales de distintos opositores, gente que ha protestado y que está detenida, después la vuelven a soltar o la mantienen detenida, pero esta semana ha sido muy particular porque no solamente está el secuestro del familiar del señor Edmundo González, también está ayer el secuestro de Carlos Correa, el director de Espacio Público. Y yo le quiero preguntar por esos secuestros ya tan pegados de la posesión, ¿esto qué efecto puede tener en los actos de mañana y en los ánimos de la población que va a estar en las manifestaciones? Mira, tienes que entender, y la audiencia entiende claramente, que esto es un juego por el poder, y en ese juego por el poder el gobierno se va a defender y va a desplegar todas las herramientas que tenga para defenderse y para también mantener el orden público, ¿no? En todo caso, fíjate, yo no sé si hablar de secuestro, porque cuando tú hablas con el fiscal general, cuando tú hablas con las autoridades, pues ellos te dan una serie de argumentos y te dan una serie de indicios que pudiera creerse que las personas que están siendo detenidas están implicadas en algún tipo de plan de conspiración. En todo caso, si tú me preguntas que si esto es lo que va a ayudar a resolver la crisis venezolana, pues te diré que no es llenando tampoco las celdas de las cárceles venezolanas de opositores, pero también es cierto de que la oposición pareciera no haber entendido cuál es el juego del gobierno. Y no pero, haber, señora, mira, el 28 de julio, señora Urbaneja, déjeme después de la elección del 28 de julio, el gobierno demostró que no tiene ningún tipo de paciencia ni de compasión con quienes intenten alterar el orden. Entonces, si hubieron más de 2.000 detenidos en ese momento, yo quisiera saber cuál es la estrategia de la oposición de seguir. Pero entonces lo que yo le estoy escuchando a usted es que usted está justificando estos secuestros y estas retenciones de opositores al régimen del presidente Maduro. Porque digamos yo no lo puedo llamar secuestro, cuando la autoridad dice que tiene argumentos para retenerlo. Claro, y ahí entonces... En todo caso, lo que yo sí exijo, yo no lo justifico, yo exijo es que tengan debido proceso, porque por ejemplo, si yo soy el Estado y yo tengo sospecha de que usted ha cometido un delito, yo tengo derecho a retenerlo a usted. Lo que yo no tengo derecho es ya llevármelo incomunicado o violentar los procedimientos de ley. Y ahí yo sí he sido muy crítica abiertamente, y eso es lo único que yo le puedo exigir al gobierno. Si el gobierno considera que hay alguien que está infringiendo la ley, pues tiene que respetar los derechos humanos y el debido proceso de esas personas, pero yo no los puedo llamar secuestrados porque yo no tengo las pruebas en mis manos como para decir si estas personas son inocentes o si realmente están incursas en algún Claro, pero hay muchas organizaciones no gubernamentales, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado reportes sobre la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, y creo que eso ya no se puede ocultar ni se puede decir que no sea cierto. Y por eso déjeme le pregunto una cosa, en nuestra línea de WhatsApp, en el 301-764-4108, varios oyentes me están escribiendo y quiero hacerle a usted directamente la pregunta porque yo no lo sé, y por eso le hago la pregunta y le digo quiénes nos escriben. Nos escribe, por ejemplo, Erika nos dice que, pues dice Camila, usted debería darle pena en entrevistar a Indira Urbaneja porque pues Indira, que es como se llaman allá en Venezuela quienes están cercanos al régimen, dice es una boliburguesa. Nos dice Juan Santiago que digamos las cosas como son, que Urbaneja es una supuesta analista política pagada por el gobierno para demeritar tú me y hablas desacreditar de democracia, de respeto la a la oposición. libertad de expresión cuando tú te haces eco solo de mensajes que hablan mal de mí. O sea, mira, yo también podría contratar un laboratorio ahorita y entregarle tu número telefónico y ponerlos a decir mensajes bonitos de mí. Ese es el problema del status quo que tú pareciera como periodista estar favoreciendo en este momento. Fíjate, ellos no son más democráticos que el chavismo. Si ustedes quieren que yo
tú quieres que hablemos las cosas como son, yo te voy a decir las cosas como son. La verdad es que ese sector de oposición no es más democrático que el chavismo, porque fíjate, se dice que el chavismo es una dictadura y que no respeta la libertad de expresión de las personas, pero ¿qué está ocurriendo en este momento con los comentarios que tú estás leyendo? Eso está ocurriendo aquí porque eso es una práctica que implementó la oposición, que todo el que no respete el pensamiento de la oposición es un enchufado, un buliburgués o un pagado por el gobierno. Entonces quiere decir que los que no estamos a favor de la oposición no tenemos criterio, no tenemos derechos. Entonces yo quiero que seamos tú y yo honestas. ¿Cuál es la libertad de expresión que tú como periodista entonces defiendes en tus medios y en tus espacios? Yo estoy dando un análisis de lo que yo creo es la situación y además te estoy hablando de un análisis coherente, ni siquiera te estoy diciendo lo que yo pienso. De darte vergüenza de entrevistarme o no, yo creo que vergüenza te debería de dar no abrir los micrófonos para que se expresen todas las opiniones. Por ejemplo, si tú invitas a una persona de oposición, yo no tengo por qué molestarme ni señalarte a ti de que invites, por ejemplo, a María Corina Machado a tus espacios. Porque claro, pero no, por eso no estamos hablando verdaderamente de libertad de expresión, discúlpame, o sea, yo creo que la profundidad, y fíjate, qué bueno que estamos en este debate, porque esto pequeño de lo que tú acabas de leer y de lo que tú estás intentando hacer en este momento es el fondo de la crisis política en Venezuela. El problema es que en Venezuela dos sectores nos entrampamos en nuestros extremos. Los chavistas aplastan a los opositores y los opositores aplastan a los chavistas. Y todos creen que son dueños de la verdad. Entonces, cuando habla un opositor, del otro lado se desprestigia. Y cuando habla un chavista, del otro lado se desprestigia. Y eso es lo que tú como periodista, y eso es lo que quienes de verdad defendemos la democracia, no podemos permitirnos, porque tú estás allí y tus micrófonos están allí para que escuchemos todas las versiones. Claro, pero precisamente por eso... ¿Cuál es el principal error de la oposición venezolana? Precisamente el gran error de la oposición es haber adoptado las mismas prácticas que ellos critican del chavismo, porque por ejemplo, cuando ellos critican que del lado del chavismo no se respeta la opinión opositora, ¿qué ocurre cuando atacan a quienes no apoyamos al chavismo, a la oposición? Yo he tenido una participación impecable, yo estoy respetando la participación, incluso te dije que yo sé que mañana van a salir personas espontáneamente a protestar porque yo respeto a quienes adversan al gobierno, yo respeto a quienes no quieren el chavismo, yo respeto a quienes no quieren a Nicolás Maduro, pero yo no puedo tampoco adoptar para tenerle miedo a las redes sociales y para tenerle miedo a los comentarios malintencionados de la gente. Yo no puedo repetir lo que ellos quieren que yo repita. Lo único que sí te puedo decir es que la oposición fracasó en su intento de conquistar el poder. Lo que sí te puedo decir es que no es por la vía de incendiar el país que aquí se va a recuperar la democracia plena, porque la democracia está en juego en Venezuela, no nada más porque el chavismo se pudo haber apartado de algunos principios democráticos, sino porque también la oposición me cortaron. Sí, no, pues para que dialoguemos, porque es interesante oírla, pero para que haya un intercambio de preguntas y opiniones, si no solamente la oímos a usted. Sí, los escucho. No, porque es que, digamos, usted hace una igualación, creo que de falsa equivalencia, creo yo, entre la oposición o lo que se llama la oposición y el chavismo, cuando las herramientas son absolutamente diferentes. El chavismo lleva en el poder 27 años y tiene todos los poderes controlados. La oposición en 2019 se autojuramentó. Cuando Guaidó se juramentó, manejó más de 2.000 millones de dólares. No tenía nada, tenía las armas. Sí, claro que sí, hasta firmaron un contrato con Operación Gedeón. Doctora, usted conoce la operación. Doctora, eso no es tener el poder, el gobierno, la justicia, las armas. No es tener poder. ¿Y qué fue entonces Guaidó? Que él fue apoyado por el gobierno de ustedes, si usted me deja terminar, usted va a comparar el poder que tuvo Guaidó con el que tiene Chávez y Maduro en los últimos 27 años, es absolutamente ridículo. Y perdóneme que se lo diga. El chavismo controla la justicia. Sí, pero por favor, discúlpame, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la oposición no ha tenido muertos aquí? Mira, el 28 de julio, bueno, si no me va a dejar terminar, solamente la oímos a usted. Si usted no deja terminar, solamente lo oímos a usted. Sí, la oposición la pueden insultar en redes sociales, que es absolutamente inofensivo a comparar cuando hay masacres, desaparecidos, no, violencia. No, pero al lado de genocidios. Lo que acabas de decir es una aberración. El odio que se vierte en redes sociales solo lo vemos es a usted. Cultivo sí, para pero es que desaparecer civil. Gente es 20 veces más, es más peligroso y es peor moralmente que insultos en redes sociales. ¿Sí?
Exiliar opositores, proscribir opositores. Tú. Entonces usted está comparando a la oposición, lo que puede tener en un rango de desesperación, con lo que ha hecho el chavismo, 30 años desapareciendo gente y asesinando gente. Tú opinas lo que tú no vives en este país. Está documentado. Lo que me parece irrisorio de este medio es que invites a alguien que sí vive en Venezuela, que conoce a la oposición por 25 años, para que entonces tú intentes imponerme a mí, demostrarme a mí. No te impongo, tengo mi opinión. Fíjate algo, la oposición de mi país, yo respeto tu opinión, ahora te voy a decir algo. La oposición de mi país ha pedido sanciones, ha pedido intervención militar extranjera. No tiene los recursos que el gobierno, pero ha hecho manos de otros recursos que también le han hecho daño al país. Proporcionalmente no tienen las mismas capacidades, pero proporcionalmente también le ha hecho un daño increíble al país. Porque esa oposición, que también cuando juramentó a Juan Guaidó, que sí manejó miles de millones de dólares, utilizó suelo colombiano, por cierto, para contratar una operación que se llama Operación Gedeón, que es la introducción de elementos paramilitares en Venezuela para ocasionar daño. Entonces, ¿me vas a decir que esa es una oposición también que está luchando por la democracia, que está luchando por la libertad? Una oposición que dice que cuando llegue al poder va a execrar al chavismo y que va a sepultar al chavismo, una oposición que realmente quiere democracia. Yo lo que creo que lo que quieren es cambiar las cosas de color. Yo creo que hay un sector que quisiera sacar al chavismo para hacer exactamente igual o más que lo que dicen que hace el chavismo. Entonces yo creo que el problema de la democracia en Venezuela es que de lado y lado no están jugando el juego democrático, pero no me intenten vender la oposición como víctima. Pero señora Urbaneja, yo le quiero interrumpir porque yo soy venezolano y yo lamentablemente no estoy en mi país desde hace mucho tiempo. Y básicamente estoy fuera de mi país por la situación en la que nos sumergió en su momento Hugo Chávez. Y yo sí le tengo que preguntar algo. Como venezolano sé que en cada elección que hubo, el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral publicó los resultados, mesa por mesa, estado por estado. Y han pasado 5 meses y 11 días desde que la página web del CNE está caída. Y usted y yo sabemos que un ataque de hacker de Macedonia del Norte no tomó una página web con resultados, porque entonces como Nicolás Maduro sería el presidente. La pregunta es, ¿usted no cree que causa duda que a esta altura todavía no se tengan los resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio? Causa duda muchas cosas, causa duda de que no había terminado la elección y ya la oposición tenía una plataforma con actas y con todo. Eso llama mucho la atención. Llama la atención de que la oposición, que yo acompañaría al TCJ a presentar las pruebas, que yo lucharía para que las pruebas de la oposición llegaran a donde tenían que llegar aquí, no se hizo. La oposición prefirió llevar eso al mundo, a lo internacional, y no agotar la vía interna. Y no me digan, no, porque es que no creemos en la imparcialidad del TCJ. Pero tú y yo sabemos, ya que tú eres venezolano, conoces las leyes, sabes que la ley nos obliga a agotar las vías internas, aún no creas en esas instituciones. Y eso no lo hizo la oposición. La oposición creo que debió haber jugado sus cartas distintas. Si yo fuese asesora de la oposición o estratega de la oposición, yo te diría que yo siendo María Corina Machado me hubiese encadenado frente al TCJ con mis actas, me convertiría en Mandela y hubiese defendido mis actas aquí en Venezuela antes de irla a defender afuera. Que hubo un hackeo, que el sistema ha sido dañado, es que son cosas que pueden haber ocurrido, sí. Que necesitamos prueba de que eso haya ocurrido. Bueno, el TCJ hizo un peritaje. El problema es que aquí todo se cuestiona y el problema es que la gran sacrificada en este momento es la verdad. Y la verdad para los dos lados, porque lejos de lo que ustedes crean de que yo estoy hablando aquí por una parcialidad, yo te digo, yo creo que aquí la verdad está sacrificada para todos. Señora, pero no es con la violencia que vamos a conseguir esta verdad. Señora Urbaneja, yo le leí varios de los mensajes que nos enviaban los oyentes diciendo pues que usted tenía algún tipo de relación con el gobierno y que por eso pues tenía una defensa parcial. Bueno, tendrían que demostrarla porque yo no trabajo para el gobierno. No, bueno, pero permítame. Pero entonces ahora le quiero leer otros de los mensajes que nos han enviado y uno en particular. Y ese es el mensaje que quisiera leer para terminar, porque me dice un oyente y me dice, se nota que Urbaneja, la analista política que ustedes están entrevistando, está hablando de esa manera para protegerse al estar en Caracas y no ser también una perseguida por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y ahí es lo que yo le quiero preguntar. Y es, claro, usted está en Caracas y en Caracas es muy distinto a cómo se ven las cosas desde afuera, desde Panamá, donde están los cancilleres y donde está Edmundo González, o desde Washington. Estar ahí en Caracas es a otro precio.
Y ahí es donde yo le pregunto, usted en algún momento, usted dice, yo no trabajo para el gobierno y no doy mis opiniones porque esté fletada por el gobierno, ni más faltaba. Pero usted en algún momento allá en Caracas ha sentido miedo y tal vez sus opiniones han tenido que moderarse por cuenta de que para nadie es un secreto que hablar en Venezuela en estos momentos es complejo por la situación en la que se encuentran. Mira, tú vas a Estados Unidos y hablas mal del sistema y tienes que sentir miedo. Tú vas a Colombia y hablas mal del sistema y tienes que sentir miedo. Tú vas a Francia y hablas mal del sistema y tienes que sentir miedo. Yo creo que esto es un falso, digamos, debate, en el sentido, no esta conversación, sino el debate sobre el miedo. Siempre los sistemas, aquí yo te hablo es desde la ciencia política, siempre los sistemas en cualquier parte del mundo se van a proteger de sus detractores. Yo en lo particular he sido crítica al gobierno. Yo soy chavista, como ideología política yo soy chavista, eso nunca lo he ocultado, pero yo he sido crítica al gobierno. Yo he dicho, por ejemplo, que no son las sanciones quienes nos llevaron al quiebre de nuestra industria petrolera, sino a la corrupción, por ejemplo. Lo que pasa es que una cosa es distinto lo que podemos asumir desde la crítica y otra cosa es el conflicto político, porque, por ejemplo, si tú me dices a mí que el gobierno lo venía haciendo mal desde el punto de vista de la corrupción, yo te tengo que dar la razón, pero cuando tú tienes un sector de oposición que va a Estados Unidos y le dice sanciona a PDVSA sabiendo que esto es un país rentista que solo vive del petróleo, entonces tú estás igualando la corrupción que nos llevó al quiebre de la industria petrolera con unas sanciones que ahora también impiden que la industria se levante. Entonces esto para hablarte cuando me acusaban de que estoy relativizando o que estoy igualando oposición con gobierno. Hay acciones que en sus proporciones desde los dos bandos le hicieron daño al país. Tener miedo de opinar, yo soy crítica y a veces pareciera que le tengo que tener miedo a la oposición, porque fíjate, y aquí los vuelvo a igualar, si hay gente de oposición que siente miedo de hablar porque el gobierno puede tener alguna retaliación, yo también siento miedo de hablar porque la oposición entonces va en mi contra, inventan calumnias sobre mi vida, maltratan mi vida, maltratan la vida de mi familia. Entonces, si ustedes quieren que esta conversación sea constructiva y ustedes quieren que yo les dé un buen mensaje para quienes nos escuchan, nuestro país no necesita más fuego, nuestro país no necesita más opiniones que le pongan más fuego a la candela. Al contrario, yo lo que quiero decir cuando yo igualo a oposición y a gobierno es que llegamos al punto cero donde tenemos que entendernos y dejar de lado las pasiones políticas, porque lo que está en medio es un país que no merece vivir como está viviendo en este momento, que no merece estar sancionado, que no merece estar bloqueado, que merece un sueldo digno, que merece que los venezolanos que están afuera retornen, que merece una cantidad de cosas que hoy no se dan porque ambos sectores, escuchen bien mi palabra, ambos, no estoy diciendo uno u otro, estoy diciendo ambos sectores se han empeñado en defender sus verdades. Y yo hoy no creo que ese tiene que ser el mensaje. Mañana nosotros estamos a la puerta de una guerra civil en este país. Entonces, ¿de qué les sirve a ustedes invitarme a un programa para que yo me ponga a defender o a ir en contra del gobierno o en contra de la oposición? No tiene sentido, porque ninguno de los dos sectores le están dando hoy soluciones al país. Ni la oposición le da solución a los migrantes, ni el gobierno le da solución a los migrantes. Entonces invítenme para que debatamos qué es lo que tenemos que buscar para reencontrar ese país, porque el gobierno va a seguir defendiendo el poder y la oposición va a seguir intentando arrebatarle el poder. El problema es que en el medio de esa pelea intestina por el poder, todos los venezolanos nos estamos yendo por el barranco. Pues es Indira Urbaneja, analista política que nos atiende desde Caracas, Venezuela. Señora Urbaneja, gracias por estos minutos al aire con nosotros en Blue Radio. Gracias y a por ustedes, el intercambio de opiniones. Gracias por estar pendiente por Venezuela, gracias por estar pendiente por Venezuela. Ustedes tienen un papel muy importante. Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos allá y yo creo que el mensaje tiene que ser, mira, mañana no va a ganar nadie, porque que salgan dos sectores del país a encontrarse, a chocarse en la calle y que haya la posibilidad de que se derrame la sangre, eso no es un triunfo para nadie, no es triunfo ni para la oposición ni para el gobierno. Yo creo que el mensaje para los venezolanos que nos pueden escuchar y que están allá en Colombia tiene que ser, tenemos que luchar para que ambos sectores depongan sus intransigencias, negocien políticamente, porque ya de nada sirve de seguir diciendo quién es más malo, quién es más bueno. Pues es Indira Urbaneja, Ana Cristina, analista política, como lo decíamos, y ella, pues,
además de forma sincera lo menciona al final de la entrevista, pues que es chavista. Y es bueno también escuchar a la contraparte. Yo